Shalom, shalom mis amados hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de nosotros y que en este día tan precioso que el Eterno nos ha regalado, un día muy caluroso, agradable en el Creador, pues damos las gracias al Eterno por su infinito amor, por su bondad, por cada uno de ustedes los que hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares y que cada vez nos esforcemos un poco más para llevar el estudio de la Torá a cada uno de los hogares. Que el Santo bendito sea, nos guarde, nos proteja, nos guíe y sobre todo pues que nos dé de su conocimiento, sabiduría para no solo instruir a los que están entrando prácticamente hablando del judaísmo con Yeshua, sino que también podamos nosotros alcanzar esos méritos como nuestros amados hermanos y pueblos de Israel tienen hasta el día de hoy, y nosotros queremos esos méritos que podamos alcanzarlo, que a través de nuestro Melech HaMashiach, nuestro Melech de justicia Yeshua, podemos alcanzar cada uno de esos méritos que sean necesarios en nuestras vidas. Pues saludamos, bendecimos la vida de cada uno de ustedes, que el Santo bendito sea, les guarde, les seas propicio y conforme a tus necesidades Él pueda escuchar tu plegaria, tu oración, y podemos llegar a ese alcance del cual cuando necesitemos algo, pidámosles al Santo bendito sea y Él escuchará nuestras plegarias. Damos gracias al Creador por la vida de cada uno de los milagros que hemos recibido en esta semana, por las sanidades, por las progresivas sanidades que hemos tenido y por aquellos que sabemos que tienen algún aspecto ahorita de enfermedad, algún problema, alguna dificultad, algún malentendido con su prójimo, con su matrimonio, con sus hijos. Que sea el Santo bendito escuchando nuestras plegarias hoy y siempre. Así que un fuerte abrazo para todos en la distancia. Hoy nos toca una porción muy interesante, a la vez abre muchos parámetros de problemas, dificultades, de muy malentendido. Tenemos una porción, Vayaquel, e hizo que se reunieran hablando de la congregación, y es muy interesante esta porción, la parashá número 22 del ciclo anual del estudio de la Torá, y lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 1 al capítulo 38, versículo 20. Esa es nuestra porción de estudio. La Haftará corresponde, o la parte de los profetas, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 17 al 12, versículo 17. Y el Brit Hadashah, o la parte de que corresponde con el mal llamado Nuevo Testamento, tenemos el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 47, al capítulo 24, versículo 53, mis amados hermanos. Esta es la porción que nos corresponde esta semana. Recordemos algo muy interesante. Estamos en un año bisiesto, por lo tanto la parashá Vayaquel siempre cae preñada o pegada, decimos, con la parashá Pekudei, pero este año que estamos en un año bisiesto están separadas, por lo tanto tendremos un 13º mes, el mes de Adar 2, para compaginar las lumbreras, hablando del ciclo de rotación del sol con referente a la luna. Y esto es muy interesante para nosotros porque vamos a ver la especificación de cada uno de ellos, y aquí le he puesto por tema a esta enseñanza el Shabbat y su significado. Este es un contexto muy simple, inclusive muy profundo, y vamos a ver el Shabbat con Yeshua. Pero hago una invitación muy ardua para este Shabbat en la comunidad, que vamos a darle continuidad a este tema, hablando de cómo pasó, hablando históricamente, el día sábado al día domingo, o hablando del Shabbat al día domingo. Vamos a ver textos históricos
vamos a ver compendios dentro de la escritura. Vamos a analizar uno por ello y ver históricamente dónde fue el cambio, la transición y quién lo hizo. Y realmente estudiar si Hashem nos permitió. Que el Santo bendito sea nos ayude y podamos dilucidar ampliamente este tema con tantos escritos históricos, hablando de obispados, papados, cardenales, etcétera, etcétera, que han hablado en la historia con referente a estos temas. Shabbat es muy interesante, en el cual damos gracias al Creador porque podemos reunirnos y Él habita en medio de su pueblo. La alabanza. Damos gracias a Hashem porque nos ha permitido encargarnos del estudio de la Torá. Hoy estaremos en la porción número 22. Vayaquel hizo que se reunieran. Libro de Shemot en hebreo, en sus traducciones llamado en el mundo religioso como el libro de Éxodo, como hablamos, capítulo 35:1 al versículo 38:20. También en esta parashá se conmemora lo que se iniciaba la parashá Shekelim, en el santuario donde todo varón tenía que poner el medio shekel en vista del que ha de venir para prácticamente piar y para el servicio del santuario. Eso debía de ser para memorial delante de los hijos de Israel, para Hashem, para expiar por vuestras personas, como habla Éxodo 30, versículo 11 al 16, mis amados hermanos. En esta ofrenda del medio shekel se ocupaba para comprar los sacrificios diarios del santuario. Por lo tanto, todo el pueblo participaba en esta expiación por cada uno del conteo de los que iban a la guerra, para que no fuera mortandad o peste delante de ellos. Vemos como todo el pueblo colaboraba poniendo una terumá, una donación, un donativo. Eso se conoce como medio shekel o shekelim. Y hoy en algunos grupos del pueblo de Israel se practica hasta hoy en sus hogares y dan el valor numérico del medio shekel para su congregación. Algunas personas pobres o huérfanas, viudas y extranjeros hoy en día, algunos lo hacen a través de un pidyon nefesh como rescate de su alma. En esta porción observaremos también que los años anteriores ha sido una parashá preñada, como dijimos al inicio, es decir, casi en su totalidad estaba junta con la parashá Pekudei, pero este año es un año bisiesto y encontraremos no 12 meses, sino 13 meses, segundo mes de Adar. Por lo tanto, este año esta porción se separa y se lee separado, mis amados hermanos. Por eso ustedes van a ver en los compendios que lo van a leer separados. De esto aprenderemos que Hashem nos ha dado mandamientos para poder vivir en el camino estrecho. Lo que veremos que lo que delimita el camino estrecho es el poco espacio que nos queda para movernos. Que ese camino estrecho, mis amados hermanos, aprenderemos que lo limita ese camino es la Torá, sus mandamientos, su palabra y todo lo que nos dejó escrito, que observáramos mientras nosotros vivamos dentro de ellos. Ahí hay vida, mis amados hermanos, como dijo el Eterno. El final de ese camino es la vida, pero después veremos otro camino que no es estrecho, sino es un camino más cómodo, mis amados hermanos, ancho para algunos, pero para que nunca, lo que nunca hemos creído, que sus mandamientos son pesados o gravosos, sino que son livianos. Para nosotros nos encanta vivir en ese camino, dentro de esos mandamientos, y de ahí se desprende una palabra muy interesante, amados hermanos, en esta porción, que es Vayaquel, donde Moshe convoca a la congregación de los hijos de Israel.
Éxodo 35, versículo 1 al 3. Moshe le habla a la Kehilá, a la Cajal, a la congregación, que significa en su contexto hebreo, asamblea, congregación, como reuniendo de la comunidad, lugar en el que se reúnen todos para orar, pero también significa congregación y sinagoga, mis amados hermanos. De esto aprenderemos que Hashem va trayendo un orden, como la congregación se reunirá y cómo ha de reunirse la congregación y dónde prácticamente se reunirán. Por ello vemos que en las 5 últimas parashot, desde la parashat Terumá, Kitizá, Texabé, Vayaquel y Pekudei, el Eterno habla acerca de los mismos temas. Es un gran llamado para los pueblos injertado en el olivo natural que es Israel, y a nuestro Mashiach para comprender que aquellos que están fuera de este orden está fuera del pacto que fue hecho por su pueblo, el pueblo de Israel, mis amados hermanos, fuera de las promesas establecidas a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y fuera de la identidad de nuestro pueblo de Israel. Por ello, la temática que aborda o directamente abarca estos 4 últimos parashot son muy importantes. Entenderlas, mis amados hermanos. Dice, 1. Emisarios que son capacitados para ser obreros aprobados dentro de la congregación, para luego ejercer un servicio sin estorbo en la obra de Hashem. 2. La obra de Hashem, la cual será donde estos emisarios participarían en la construcción del santuario, que es el templo, donde el pueblo se reunirá para adorar y unirse a su Creador. 3. El Shabbat, donde todo el pueblo se congregará y se santificará en el templo. Hoy, mis amados hermanos, hablando, no tenemos templo. Pablo expresa algo muy interesante en el libro de Primera de Corintios 16, 17, dice así: ambos son importantes, pero uno tiene más preeminencia que el otro. Lo veremos durante la enseñanza. Y el 4 tema dice: la fiesta donde el Eterno traerá diversos mandamientos para reconciliarnos con él a través de algunos korbanot, sacrificios, mis amados hermanos, a través del perdón de los pecados del pueblo. Es decir, aquí vemos desde la parashat Terumá se dan las instrucciones del Eterno a Moshe, pero aquí vemos la ejecución de las instrucciones. Y de aquí aprenderemos un gran principio dentro de la Torá, porque primeramente Hashem da la orden sobre el Shabbat y luego sobre la construcción del santuario, es decir, el templo. Por ello vemos que en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17, vamos a leerlo para que entendamos. Éxodo 31, versículos 12 al 17, dice así: habló el Eterno a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciéndole, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque en señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico, dice Hashem. Así que guardaréis el día de Shabbat porque Kadosh es a vosotros. El que lo profanare, si es cierto, morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortado en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de Shabbat, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de Shabbat ciertamente morirá. Guardarás pues el día de Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por su generación, por pacto perpetuo, señales para siempre es perpetuo. Entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día el Eterno cesó en el Shabbat. Es muy interesante. También tenemos Éxodo 35, versículos 1 y 3. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas.
6 días se trabajará, mas el día séptimo será Kadosh, santo, día de Shabbat para el Eterno. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat, dice el Creador. Se repite la estructura y la obediencia y la observancia del Shabbat. Y empieza esta temática luego de la terumá, ofrenda voluntaria, luego en la obra del santuario, el templo. Para los rabinos, mis amados hermanos, esto tuvo implicaciones alágicas e inclusive teológicas. En el primer lugar, lo vemos reflejado con Yeshua, nuestro Melech. En primer lugar, según la tradición judía, la yuxtaposición, la forma que se ponen juntas, pretendía establecer las normas de que el Shabbat prevalece sobre la construcción del santuario, mis amados hermanos. No solo en el séptimo día, un momento en que el trabajo secular llega a su fin, mis amados hermanos, también supone el descanso de los más sagrados de las labores, la construcción de una casa para el Creador, mis amados hermanos. Esto es muy importante para nosotros poder entender. Aquí hay varios parámetros que vamos a comenzar a analizar y entender. El Shabbat, Yeshua, ver ciertos elementos que nos serán propicios para poder entender todos estos temas que hasta hoy pueden ser en algún momento temas tabú, que son muy difíciles de comprender y analizar por la teología de reemplazo que ha existido, mis amados hermanos. Y esto vamos a entenderlo. Dice que alágicamente en el Talmud hubo un planteamiento que para muchos hoy, en su confusión, que no han entendido el mundo del judaísmo ni del hebreo, dice así: pónganle mucha mente a esto, para hoy comprendas el mundo religioso todo esto. El Talmud plantea la pregunta muy interesante, mis amados hermanos: ¿Shabbat es primero o es último? Es lo que pregunta el Talmud. Esto podría traer confusión en nuestros días, y a esto es lo que el mundo religioso habla, donde se expresa que Yeshua es el Adón del Shabbat. Por lo tanto, como Yeshua es judío, mis amados hermanos, eso era para los judíos, y como nosotros no somos judíos, dice el mundo religioso, somos de las naciones, podemos cambiar el día del Adón a otro. Como lo han hecho, lo han cambiado, reemplazado al domingo, sin tener ninguna base bíblica escritural para soportar su agravio con Hashem y sus palabras. Pero lo que trajo confusión, mis amados hermanos, en el mundo religioso hoy, pero lo que Hashem y los sabios antiguos estaban hablando es exactamente esto. Analizando el texto, hablando exactamente esto, desde el punto de vista del Eterno, el Shabbat era el séptimo día, pero desde el punto de vista de los primeros seres humanos creados en el sexto día de la creación, el Shabbat fue el primero y seguirá siendo el primero. Hay que entender esto, porque cualquiera diría: ¿cómo va a ser el primero si en el primer día hizo los cielos y la tierra? No está hablando en el concepto de la creación, sino está hablando, mis amados hermanos, el simple hecho que para el pueblo judío el Shabbat y los primeros del mundo de la creación, cuando hablamos en Génesis capítulo 2, para ese pueblo prácticamente, mis amados hermanos, las primeras creaciones del Creador, el Shabbat era lo primero y primordial. El debate, mis amados hermanos, en este dilema se centra en qué perspectiva debemos de adoptar. Por lo tanto, ahora entendemos por qué el Shabbat está al último. Cuando Elohim habla del santuario en la Parashá Kitizá, por esto está primero el Shabbat en la Parashá Vayakhel. Cuando convoca Moshe Rabenu a la congregación, un ser humano, para Elohim el sábado era el último día de la creación, pero para los seres humanos
era el primero. Mire qué interesante esto. No sé si me están comprendiendo estos temas. Esto mismo hablan los sabios, es decir, hay algo más fundamental en juego cuando se trata de la creación divina. No existe una brecha entre la intención y la ejecución, mis amados hermanos. Elohim, el creador, habló y el mundo se creó, pero debemos de tomar en cuenta lo que significa para el eterno, no para nosotros, entre la intención y la ejecución, mis amados hermanos. No hay una brecha porque Él dijo y se hizo. Y fuera de todas las palabras ociosas no tendrá fundamento todo esto. Isaías 46:10 es algo muy interesante. Vamos ahí. Isaías 46:10. Vamos a leer Isaías 46, versículo 10. Dice así. Dice así: que anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso lo dijo el Creador. Esta es la voluntad de Hashem, mis amados hermanos, que Él la estableciera y Elohim lo hará, y nosotros debemos simplemente obedecer, mis amados hermanos. Tú no puedes cambiar algo que por decreto divino fue dictaminado en la Torah, mis amados hermanos, sino simplemente si tú cambias algo, estás prácticamente creando algo dentro del Shabbat. Por eso es que todas las religiones que son creadas están creadas en fundamentos fuera de Shabbat. Y eso es como que siguiera prácticamente la creación aún dentro del Shabbat, siguiéramos trabajando dentro de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que para los rabinos el Shabbat no es simplemente un día de descanso, es una anticipación, mis amados hermanos, del fin de la historia. La era mesiánica, la era con nuestro Melech HaMashiach Yeshua. En él, mis amados hermanos, recuperamos la armonía en Yeshua. La armonía perdida del jardín del Edén, cuando se fraccionó, cuando se perdió la totalidad y fue expulsado Adán Harishon prácticamente del Edén, mis amados hermanos. No nos esforzamos por hacer, nos contentamos con ser, no se nos permite manipular el mundo, mis amados hermanos. En cambio, lo celebramos como la obra de arte suprema del Creador. De esta forma, en la creación el Shabbat fue el último, pero será lo primero para nosotros, al igual que fue para Adán lo primero cuando todo empezó de nuevo, mis amados hermanos. Este concepto y principio de la profecía de Hashem en el mundo ha costado meterse en la cabeza, mis amados hermanos, este principio del cual se ha manipulado y extorsionado. Y este es un gran mensaje para nuestros hermanos religiosos, aquellos que han abandonado el Shabbat como mandamiento de Hashem, y todos aquellos hermanos que realicen una obra en el Shabbat. Es como que le estamos mandando un mensaje al Creador, diciéndole: lo que tú has hecho no es suficiente, por eso tengo que seguir trabajando, tu obra no está terminada, yo tengo que completarla y hacerla. Prácticamente es el mensaje que le estamos mandando al Creador, mis amados hermanos. Ese es el mensaje que le estamos compartiendo al Eterno cuando hacemos una obra en el Shabbat. Es decir, los sabios en su propia sabiduría, y de ello habla en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8, y también Lucas, capítulo 6, 1 al versículo 5. Vamos a leerlo esto. Vamos a ir a Lucas. Dice el libro de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 al 5. Aconteció un día de Shabbat que
pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con la mano. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat? Respondiendo Yeshua les dijo: ni aún habéis leído lo que hizo el rey David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa del Eterno y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no era lícito comer, sino solo a los coanín, a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía el Hijo del Hombre: es Señor aún día del Shabbat. Qué interesante este contexto, mis amados hermanos. Por ello, todo aquel que agrega, mis amados hermanos, o le añade a la Torá, es como que estemos haciendo una obra en el Shabbat. Y de aquí se desprende la halajá, o las diferentes 39 prohibiciones, mis amados hermanos, las cuales luego estas tendrían vigencias en Mateo y Lucas con Yeshua. Cuando los rabinos hacen una crítica al rabino Yeshua, nuestro Melech HaMashiach, por sus discípulos, y vemos a la crítica de los fariseos a nuestro Melech HaMashiach Yeshua, respondiendo en el texto con la del rey David, y podemos hacernos las preguntas claras: si Yeshua está siendo criticado, ¿por qué realmente él hizo algo ilícito en el Shabbat? ¿Y realmente qué quiere decir o implícito con relacionarlo con el rey David, que comiera pan en el Shabbat, que solo era lícito comer para los sacerdotes? Podían comer del pan de la propiciación que se encontraba en la presencia de Hashem, en el lugar santo, que se hallaban localizado en el lugar Kedoshim, el lugar santo. Aquí para los religiosos hay una incógnita. Para los lectores de hoy en día, por carecer de los principios, vemos que otra clara respuesta de Yeshua, donde habla en el versículo 5, donde dice que los sacerdotes profanan el Shabbat y quedan sin culpa. Aquí hacen también claramente el día de Shabbat, porque Yeshua acude a la mención de David, el rey, ingresando en el templo, y a los sacerdotes con lo de los sacrificios del día de Shabbat, porque lo relacionan a ellos implícitos en el Shabbat, como Yeshua los relaciona con lo que sus discípulos estaban haciendo en Shabbat. En este momento, y desde luego, Yeshua no les contesta nunca diciéndole que ellos estaban equivocados con esa acusación hacia él, o que lo que ellos alegan no está sustentado en la Torá. En otras palabras, Yeshua hubiese dicho: la Torá no prohíbe arrancar espigas en el día de Shabbat. La respuesta a la defensiva, mis amados hermanos, de Yeshua a la crítica de este grupo, era que implica que Yeshua está claro. Las evidencias y las críticas de estos grupos los están haciendo algo ilícito en el día de Shabbat. Y esto es arrancar espigas. Esto es arrancar espigas y frotarlas en las manos, arrancar la semilla y comerla. Eso está prohibido en Shabbat. Pero la respuesta de Yeshua implica que ellos están en lo correcto y están violando el Shabbat, pero la defensa va a justificar la acción en este preciso momento, en este Shabbat. Está siendo anulado temporalmente por esa acción de los discípulos, y este es el mensaje, mis amados hermanos, también en Mateo, versículo 6. Este texto es ambiguo y lo entenderemos, es decir, la interpretación se puede presentar de diferentes maneras, pero aquí aún podíamos preguntar: ¿quién es mayor que el templo? ¿Puede ser Yeshua, los discípulos, el Shabbat? Pero si convencemos bien
o conoceremos bien el texto donde dice que misericordia quiero y no sacrificios, en el texto 7 de este texto, y pudiéramos analizar este texto, podríamos entender el texto final de ese mismo pasaje entre Yeshua y este grupo de maestros de la ley. Estos sabios en su propio entendimiento, esto habla de Yeshua, esto es cuando el Shabbat y sus leyes concluyen con un hombre enfermo, la salud del hombre y su bienestar toman precedencia sobre el Shabbat, mis amados hermanos. En esta traducción del versículo 8 de Mateo, habla una expresión idiomática, es decir, un hebraísmo, lo cual en nuestros días no toman nunca el mundo religioso en cuenta el contexto histórico, sino que se enfocan en una teología de reemplazo, mis amados hermanos. Es decir, aquí regresamos un poco a la Parashá Vayakhel, donde la comparación, mis amados hermanos, real, en este texto real, es entre el Shabbat y el templo, el santuario, hablando claramente que cuando se habla, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, es que en la semana y durante el Shabbat se realizaban 2 sacrificios diarios, y los sacerdotes profanaban el Shabbat por una orden y un decreto divino de mantener la santidad del Shabbat, del templo, y esto anula cierta santidad del templo en el Shabbat. Para ese grupo, no para Yeshua, mis amados hermanos. Y lo que Hashem desea es que se procure el bien entre ustedes, mis amados hermanos, es decir, el gesed, la bondad, y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, sus discípulos. Y podríamos parafrasear el texto con el hombre o el ser humano está por encima del Shabbat. Esa es una muy buena pregunta, mis amados hermanos, hoy. ¿Qué quiere decir esto? La declararemos porque podría tener una mala interpretación para nuestros creyentes. Veremos lo que Yeshua dice o responde a estos grupos de fariseos. Para justificar el hecho de sus discípulos en el Shabbat, lo primero que debemos de saber y mucho conocer este principio alágico o la manera de practicar la Torá en las raíces hebreas es el primer principio, mis amados hermanos. Esto es muy interesante que nosotros podamos entender, y quiero que tú entiendas y comprendas los principios alágicos para poder entender las respuestas de Yeshua en este preciso momento, porque sin eso no vamos a entender y el mundo religioso va a seguir en un nivel de oscuridad siempre, muchas veces ciegos guiando a otro ciego, como dice la escritura, mis amados hermanos. El primer principio alágico es Pikuá Nefesh, preservación de la vida humana. Yeshua cita aquí a Oseas, capítulo 6, versículo 6, mis amados hermanos. Esto es muy interesante que quiero expresártelo. Yeshua nunca dijo algo nuevo. Yeshua cuando hablaba y cuando corroboraba y le hacía un análisis exegético de alguna interpretación de los fariseos o saduceos o algún grupo religioso, mis amados hermanos, Yeshua siempre citaba la Torá y los profetas. Esto era muy interesante. Yeshua nunca dijo algo nuevo. Yeshua se refería a la Torá y a los profetas, pero cuando habla de Pikuá Nefesh, preservación de la vida humana, que la vida humana tiene mucha precedencia antes del Shabbat, y podemos anular o dejar en pausa el Shabbat, y la vida humana toma precedencia antes del Shabbat. Y está citando Yeshua a Oseas 6:6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Está citando Yeshua prácticamente, mis amados hermanos. Es decir, este principio alágico, aunque sea Shabbat o una fiesta solemne del Creador, y la persona entra en un grado extremo de salud, de peligro de muerte,
es el deber de correr o inclusive de comer o hacerle un acto de misericordia, aunque sea el día más sagrado, como Yom Kippur, mis amados hermanos, aún siendo Yom Kippur, para que pueda preservar su salud y su vida. Y este principio es Pikuah Nefesh, amados hermanos, preservación de la vida. Este principio, el Talmud enfatiza este principio al citar en Levítico 18, versículo 5, por ello los rabinos añaden que vivirá por ellos y no que morirán por ellos, como dice el Talmud de Babilonia en el Tratado de Yomat 85b, mis amados hermanos. Cuando la vida está involucrada, todas las leyes del Shabbat pueden suspenderse temporalmente para salvaguardar la vida y la salud del ser humano, siendo el principio Pikuah Nefesh, donde Shabbat, rescatar una vida en peligro, tiene prioridad sobre el Shabbat, mis amados hermanos. Si tú no sabías este principio de Pikuah Nefesh, es muy interesante que tú profundices en él, para que puedas entender qué es lo que estaba la forma contestando Yeshua prácticamente a este grupo de fariseos. Ahora comprenderás por qué a Yeshua se le criticaba y atacaba cuando Yeshua realizaba por orden y decreto divino sanidades, muchos de ellos en Shabbat, entre ellos el endemoniado. Yeshua en Shabbat lo liberó por medio de Hashem de las garras de los demonios, porque Yeshua vio que los demonios lo llevaban a un eminente suicidio y ese estaba prohibido por la Torá. Yeshua le dio sanidad pasando temporalmente por las leyes del Shabbat para la preservación de la salud y la vida misma de este individuo, mis amados hermanos. Por ello, comer y arrancar las espigas, la Torá se lo permite por medio de este principio, Yeshua a todos sus discípulos también, porque Yeshua va sobre el principio de Gesed, misericordia, y aquí Yeshua hace una transferencia, es decir, invertir a los discípulos a través de este principio de Gesed en el capítulo 10 de Mateo, al darle autoridad en Mateo 10 versículo 1, emisarios representantes de Yeshua en el texto 10 versículos 2 y 4, y esto está ratificado en el caso de los emisarios en Bar Mitzvah, Rabá, Tratado Rabá 16.1 sobre Shabbat, en el Tratado Sukkah 25a sobre Sukkot, en el Tratado de Berajot 11a sobre la recitación inclusive del Shema, mis amados hermanos, y en el Tratado de Talmud de Babilonia 85b se registra la devoción del Rabí Yohanan, aquí diciendo algo: si un Cohen puede testificar sobre la inocencia de una persona sentenciada a muerte y de este modo salvar la vida humana, es necesario que el Cohen testifique, aunque deba de ser removido del altar, es decir, en Shabbat, inclusive si en ese momento se encuentra en pleno sacrificio. Por ende, si es posible remover a un Cohen en pleno servicio, y está claro que el servicio del templo está por muy encima del Shabbat, cuando más salvar una vida humana está por muy encima, mis amados hermanos, del Shabbat. Es decir, estamos al principio de Pikuah Nefesh, preservación de la vida, mis amados hermanos. Tenemos el principio también de Kal Vajomer, regla interpretativa que se conoce en la parte de los contextos del judaísmo como el principio de liviano y pesado. Hablando de una alajá prácticamente, mis amados hermanos, significa de menor a mayor y de mayor a menor. Esto es muy importante. Kal Vajomer, regla interpretativa, el principio de liviano y pesado, mis amados hermanos. Esto tiene que ver con el Shabbat, tiene que ver con la preservación de la vida. Kal Vajomer, mis amados hermanos.
Segundo principio, mis amados hermanos, tenemos el principio Sheliat Misbat, enviado para realizar buenas obras. Es decir, doblemente justificado con el caso del rey David en el templo, y el templo fue profanado para sobreguardar la vida humana, cuando más se puede profanar el Shabbat para salvar la vida humana. Y la segunda que aplica Yeshua es Kal Vajomer, por deducción y por el sentido lógico de la interpretación. Y la otra que existe es antigua, pero no la vemos en el texto implícito, mis amados hermanos, es decir, en la escritura, y es de ser enviado para realizar buenas obras. Están exentos en los días sagrados. Esto es tan claro en la mala interpretación del mundo religioso hoy en día, y es ahí que comprenderemos el texto que dice que el templo es mayor que el Shabbat, porque el servicio del templo lo está por muy encima del Shabbat. Pero el hombre, para realizar buenas obras o para la preservación de la vida, puede pausar una ley o un mandamiento de la Torá para realizar la obra en un Shabbat, para la salud y la preservación de la vida, sin anular un mandamiento. Son perspectivas, por ellos entenderemos que el ser humano está por encima del Shabbat, es decir, el ser humano está por muy encima de la santidad del Shabbat cuando se trata de la preservación de la vida, mis amados hermanos, e inclusive hasta la salud. Cuando hizo Yeshua este texto y las muchas sanidades que él hizo, que realizó directamente, mis amados hermanos, en Shabbat. Y esto es muy interesante que nosotros entendamos estos principios. Pero vamos a entender algo muy interesante sobre el Shabbat. Sobre el Shabbat es algo muy interesante. Es una de las partes más importantes de la Torá. Durante los 6 días, dice, de trabajo, el mundo es recreado por mundos de creatividad del Creador. Mientras que el Shabbat, o el séptimo día, el mundo es creado por la energía en reposo del mismo Creador. Es decir, Hashem actúa en Shabbat en una forma invisible, donde se conecta la emuná y el bitajón, es decir, la fe y la confianza plena en el Creador, que son la unidad de las fuerzas de Hashem hacia el hombre. Y es de esta manera que Hashem proyecta toda su soberanía hacia la humanidad. Es por eso que nuestra tarea diario, cuando nuestra tarea diario en Shabbat no es trabajar para rectificar la creación, sino experimentar, mis amados hermanos, la creación misma. La creación como la morada divina de Dios, en la que hemos trabajado durante toda la semana previa. Es decir, este es el mecanismo de la santificación, mis amados hermanos, de Hashem a su pueblo. Trabajar previamente para que este día santo, experimentar su soberanía y el esplendor de su gloria a través de nuestra fe, mis amados hermanos, a través de la emuná. No podemos crear nada nuevo en Shabbat. Es el día que Hashem hizo para recibir. Pero si tú estás preparado para recibir y tú no tienes un depósito, es decir, un kelim, un recipiente para recibir esas bendiciones del Creador, tú tendrás ese espíritu escaso en tu vida. Por eso es el problema, mis amados hermanos, que mucha gente, cuando irrumpen el domingo en vez del sábado, aunque muchos lo hacen entregándose al Creador como el becerro de oro, que ellos no estaban, para ellos, faltando al Creador, lo estaban haciendo de una forma sincera, lo estaban haciendo honesta. Pero, mis amados hermanos, podemos estar 100% convencidos, 100% sinceramente honestos
que estamos haciendo lo real, pero podemos también estar 100% realmente equivocados también, mis amados hermanos. Por eso muchas personas, en vez de recibir la bendición que el Eterno tiene y depositarla en un kelim, un recipiente, y no tener preparado un recipiente, el espíritu de la persona será escaso en la semana, dentro y fuera de la creación del santo bendito sea siempre, mis amados hermanos. Por eso es que vivimos muchas veces coyol quebrado, coyol comido. Muchas veces vivimos más en escasez que en la abundancia, mis amados hermanos, simplemente porque sigues trabajando en Shabbat. Sigues creando en Shabbat, diciéndole al Creador que Él es mentiroso, que Él no me proveyó para yo estar tranquilo en el Shabbat. Por lo tanto, tengo que trabajar para seguir aumentando y que lo que Dios no hizo, hacerlo yo. Podemos llamar, mis amados hermanos, a un sistema de preparación a lo previo que tenemos que hacer para capacitarnos cada Shabbat en ese espíritu de unidad que lo tenemos que establecer día a día, porque hay factores externos que te desviarán, mis amados hermanos, de ese propósito que Hashem ha establecido para tu vida. Ejemplo, 1, que todos seamos meritorios, tengamos mérito para poder vivirlo con plenitud. 2, es una segunda oportunidad en tu vida. Si en algún momento has fallado al Todopoderoso, es el tiempo de la teshuvá, del arrepentimiento, y acudir a esa segunda oportunidad y no separarse de ella y siempre atesorarla, mis amados hermanos. 3, con poder ver dónde nos falta corregir en nuestra vida para perfeccionar la plenitud en nuestra vida, mis amados hermanos, en la plenitud de Hashem, y estar verdaderamente en unidad y tener una identidad y no quebrantar, mis amados hermanos, ese propósito del Creador en nuestras vidas y ser uno en Él, como Yeshua dijo: mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos unos. 4, con el entendimiento que Hashem mora en todas partes, con mucho más razón en nosotros mismos. Todo ser humano debe de estar consciente, mis amados hermanos, de que todos tenemos un pedacito de Hashem en nosotros. Por lo tanto, cuidar cada elemento y cada parte de nuestro cuerpo, que es la parte que nos une con el Creador, y a su vez a su esplendor de luz y vida para ti y toda tu descendencia, mis amados hermanos. 5, con toda la energía del Shabbat, haciendo lo correcto y lo bueno para Hashem, para que la libertad, el nacimiento y tu historia sea inscrita desde este día, mis amados hermanos, y puedas cambiar la trayectoria de este libro en tu vida, no como tal vez te han guiado tu familia, sino como Hashem quiere que yo sea enseñado a través de la obediencia, el decir no lo que yo quiero, sino lo que Hashem, mis amados hermanos, dijo a través de su Torah a Moshe Rabenu. 6, con el Shabbat completamos la plenitud de Hashem en nuestra vida, mis amados hermanos. Desde el santuario se extendió la luz a todo el mundo para que el mundo entienda que tiene un solo Dios único y verdadero, que por lo tanto su luz reside en todo lo creado y no hay nada, mis amados hermanos, fuera de Él. Y por Él existen todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas en este mundo, mis amados hermanos. 7, conexión del Ketoret, del incenciario y la menorá. Este es el proceso de la conexión de Hashem a través de su luz y la tefilá, la oración, para poder ascender a un trono de gloria a través del Redentor, nuestro Melech HaMashiach, Yeshua, nuestro
Melech HaMashiach, quien es el mediador entre los cielos y la tierra. De esta manera, vemos su existencia a través de la unidad de los diferentes elementos del santuario en conjunto con la unidad de lo creado. El hombre tiene que haber y tener una concordancia para llegar a la plenitud de todo lo que es existente dentro de la creación, mis amados hermanos. 8. Con la conciencia del perdón. Esta es la condición de Hashem hacia su pueblo. Sin perdón, sin Teshuvah, la presencia de Hashem se apartará de su pueblo por el preciso estado de su comportamiento. Acto que te acercan a Hashem con su plenitud. Y esta es la conexión de esta y todas las semanas, mis amados hermanos. 9. A través de la terumá del pueblo de Israel, crea Hashem un estado de conciencia y crea la conexión con nosotros mismos. Y cuando existe una desconexión, necesitamos congregarnos nosotros mismos para poder crear esa conexión con el Creador. A través de la terumá, el pueblo se congrega ellos mismos y el pueblo con Hashem, su Creador. Y por eso, mis amados hermanos, tenemos que congregarnos para rehacer aquello que hemos actuado mal, o resarcir aquellos que hemos actuado mal entre hermanos, trabajo, matrimonio, con los compañeros de trabajo, empleados. Tenemos que ver, mis amados hermanos, nuestra conciencia y volver a congregarnos y no fragmentarnos. Esto es grave, esto porque tenemos que reunir a la congregación para no participar de nuevo en la construcción del becerro de oro. Y tú partícipe y seas parte de la construcción del santuario de reunión y solvente la unidad, mis amados hermanos, en la congregación que un día fue quebrantada, mis amados hermanos, en el Edén. Estamos, hermanos, obligados para que este mundo sea mejor cada día, mis amados hermanos. Estamos obligados para que este mundo sea mejor cada día. Ahora, la pregunta, mis amados hermanos, es: ¿qué estás haciendo tú para que este mundo sea mejor cada día? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar muchas cosas en este mundo? Hay muchas necesidades, pero la gente está cansada de las necesidades. La pregunta es, no podemos convocarla masivamente, podemos simplificarla. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo está tu conciencia en el Shabbat? ¿En qué orden de prioridad está el Creador en tu vida? ¿En qué orden de prioridad está el Shabbat en tu vida? ¿En qué orden de prioridad está tu Mesías? Para que digamos con responsabilidad en cada Shabbat o en cada fiesta que venga ya y que venga en nuestros días. ¿Tú quieres que venga el Mesías? Por eso en el mundo religioso, mis amados hermanos, no se menciona la venida del Mesías. Porque si el Mesías viene y viene en nuestros días, se le acaba el negocio a muchos religiosos. Se le acaba el negocio. La palabra no es un negocio. La Torá no es un negocio. La Torá es una relación. Es un camino para nosotros hoy estrecho para llegar al Padre. Y no podemos llegar al Padre sino a través del Hijo, de nuestro Melech HaMashiach. ¿Cómo está tu puente de construcción? De la tierra al cielo y del cielo a la tierra. ¿Cómo está tu conexión? Amados hermanos,
¿Tendremos una segunda oportunidad en la vida? Porque muchos, puede ser que hoy no tengamos un tiempo para hacer todo lo que Moshe Rabbeinu hizo. Pero hay algo muy interesante, mis amados hermanos. Por eso Moshe Rabbeinu, con las segundas tablas, bajó en Yom Kippur. Porque si no hay una conexión con el perdón y tú no has aprendido a perdonar, Hashem creó un estado de conciencia para que tú entiendas. Y esto implica que hay una multitud mixta, mis amados hermanos, entre el pueblo. Hay una multitud mixta, la cual te hará cambiar de idea, te hará pecar o parecer, porque este sector no tiene prioridad, porque se unió al pueblo de Israel por conveniencia, y hoy no estamos distantes a ese tiempo. Hoy hay hermanos que se unen al pueblo por conveniencia. ¿Eres tú uno de los, como la población mixta que está por conveniencia? Es una buena pregunta, mis amados hermanos, hoy. Que tú unes a la fuerza, pero sin un estado de conciencia, la cual te llevará el día de mañana a construir y adorar al becerro de oro, mis amados hermanos. Que tú te apartes poco a poco de Hashem y vemos un estado verdadero de conciencia. Hoy es que unirte con este estado, mis hermanos, de conciencia, y que viene del corazón, de lo más profundo de tu ser, tus entrañas. Los caminos son largos y complejos, y ver que este pueblo quiere pertenecer al pueblo por ese deseo interno muy claro y dirigido por Hashem. La multitud mixta, mis amados hermanos, representa en la Torá oscuridad, noche, mucha oscuridad. Y hoy estás viendo cómo estás caminando, cómo está caminando tu vida. ¿Estás caminando en luz o estás caminando en oscuridad? Todo surge, mis amados hermanos, dentro del pueblo de Israel como una prueba. Y hoy podemos preguntarnos en nuestra vida, ¿cuál es la prueba que Hashem está provocando en mi vida? Es importante analizar bien esta parashá para poder comprender cada elemento, no solo de la forma temática que Hashem lo muestra, sino cómo Hashem crea el reencuentro con nuestro estado de la conciencia, de congregarnos nosotros mismos con nuestra conciencia y ver cómo estoy realmente con mi Creador en un estado de luz o de oscuridad. Y vemos al final de esta parashá lo que Hashem nos muestra, y eso será nuestra segunda enseñanza, mis amados hermanos, del día, la presencia de Hashem a través de la nube de luz en medio de su pueblo, lo que crea un estado de vida que a través, mis amados hermanos, de esa luz podremos vencer esos obstáculos en la vida, los cuales me hicieron caer, y esas fuerzas vienen del Shabbat para podernos elevar a través de esos acontecimientos de la vida. Amados hermanos, esta es una porción que nos va a ayudar mucho a abrir nuestros ojos, pero esta es una porción que nos va a hablar claro, mis amados hermanos. En la vida hay dos caminos. El Shabbat produce dos caminos, uno de trabajo y otro de descanso, servirle al Creador. ¿Estás trabajando todavía o estás sirviéndole al Creador? ¿Estás en luz o estás en oscuridad? El santo bendito sea, amados hermanos, hoy podemos entrar a ese nivel de elevación de nuestra conciencia y rectificar lo que tenemos que rectificar, cambiar lo que tenemos que cambiar, unir lo que tenemos que unir con el Creador,
separar todo aquello que nos trae distancia con el Creador y unir lo que está en la Torá a través de nuestro Melech HaMashiach y crear ese puente de comunicación, ese puente de conciencia hacia nuestro Padre Celestial. Que el Santo bendito sea hoy te dé esa sabiduría, ese entendimiento y podamos analizar y llegar cuál es mi camino dentro de la Torá y dentro del Shabbat. Que el Santo bendito sea, te guarde, te bendiga. Y si tú estás pidiendo refuáchele más, amados hermanos, aparta ese kelim, ese recipiente, entra el Shabbat. Dice, entra mi reposo, entra el Shabbat, entra el Shabbat, entra el Shabbat, entra con el kelim preparado, entra con el recipiente. Hashem proveerá, Hashem lo llenará, Hashem te dará la bendición. Que el Santo bendito sea, te guarde, te bendiga, te proteja, te conceda todas las bondades, te proteja y te conceda el shalom que tú necesitas en tu hogar. Que el Santo bendito sea, nos dé el descanso que necesitamos esta noche y que nos dé ese sueño reparador y podamos disfrutar del Shabbat, como dice Isaías, que sea gozo y deleite para nosotros. Que el Shabbat sea lo primero dentro de nosotros. Shalom, Urahot Lekulan, un fuerte abrazo. Lo invitamos el día sábado, en el cierre de Shabbat. Vamos a estar estudiando históricamente cómo se cambió, quién lo hizo y cómo surgió el cambio del sábado al domingo, del Shabbat al domingo. Que el Santo bendito sea, nos dé la sabiduría para poder entender, como dijo nuestro Melech HaMashiach a Yohanan Juan, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Shalom, 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 mis amados hermanos.